En un momento analizamos todo lo ocurrido, recuperamos a Esther Esteban, pero antes permitidme que salude a Alberto Garzón, al ministro de Consumo. Señor Garzón, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Señor Garzón, el Gobierno se prepara para una negociación que determinará su propia continuidad, como es la de los presupuestos generales del Estado. Para aprobar los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción esta semana, se echó mano de la geometría variable, ¿no? Unos acuerdos los sacó con PP y Ciudadanos, otros con los independentistas. Pero esto tiene sus límites. La base de las próximas cuentas, la base de negociación, ¿debe ser la mayoría de investidura? Bueno, desde luego nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo con respecto al despliegue del escudo social, los compromisos que vamos cumpliendo del acuerdo de gobierno de coalición, que es un acuerdo que todo el mundo conoce porque es público, y esa es naturalmente la base sobre la que desplegar el resto de acuerdos, incluyendo los de los presupuestos. Ahora bien, nosotros tenemos un Parlamento que es plural porque la sociedad española es plural, representa una sociedad heterogénea, una sociedad dividida en partidos políticos y en opciones políticas, y eso es una riqueza que se traslada en el Parlamento pues en forma de ausencia de mayorías absolutas, y por lo tanto pues hay que normalizar el hecho de que en cada caso, en cada negociación pues haya que ir concertando diferentes acuerdos. Lo que está claro es que nosotros tenemos una propuesta y a partir de esa propuesta hablamos con todo el mundo, invitamos a todo el mundo a sumar esfuerzos, pensamos dentro de esta tradición republicana que muchos piensan mejor que unos pocos, y probablemente pues podamos llegar a acuerdos muy importantes con todas las fuerzas, o al menos con la mayoría de ellas, con aquellas que al menos hayan empezado con la voluntad de querer dialogar con este gobierno. ¿Esa mayoría, señor Garzón, es viable? ¿No es muy complicado tratar de sumar a Esquerra justo antes de las catalanas? Siempre es complicado sumar mayorías, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto. Y hay algunos contextos, evidentemente, cuando hay elecciones en los que los incentivos se sitúan de una forma mucho más perversa, porque al final pues los partidos están pensando en esas elecciones y no en otros términos o en otros parámetros. Pero al final nosotros tenemos una responsabilidad de país y nosotros tenemos unos presupuestos prorrogados múltiples veces y necesitamos tener unas cuentas públicas que nos acompañen en esta necesidad de recuperar el país, de empezar a utilizar también los fondos europeos pensando en cómo modernizar nuestro país, reindustrializar y hacer políticas, pues que miren más allá, que miren a la siguiente generación, y eso nos obliga pues necesariamente a buscar sortear todos los obstáculos que encontremos, y eso implica pues hablar con todo el mundo sobre la base, claro está, de un acuerdo de coalición que es nítidamente de izquierdas, pues porque así lo dijo la sociedad en las últimas elecciones. Usted habla de invitar a todos, de priorizar, eso sí, en cierta forma, esa base de izquierdas que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y este gobierno. Llama la atención esas diferencias antes de una negociación tan importante entre la ministra Montero ayer en estos mismos micrófonos y el vicepresidente Iglesias unas horas antes en el Escorial. ¿Le preocupa que se aireen esas diferencias antes de una negociación tan importante? No, yo creo que tenemos que normalizar en nuestro país, y esto cuesta porque hemos estado acostumbrados durante muchos años de la democracia reciente a figuras de partidos que gobiernan en solitario o, en definitiva, a dos partidos que se alternaban en el poder, y ahora de repente pues tenemos un contexto muy diferente. La sociedad ha cambiado y, como decía, el Parlamento se muestra mucho más fragmentado, y ahora tenemos que cambiar nuestra cultura política, y uno de esos cambios está claro que se expresa en la fórmula del gobierno de coalición, primera vez inédita en nuestra democracia reciente en la que esto opera, y tiene otros procedimientos, y un gobierno de coalición por defecto, por definición, son una alianza de fuerzas políticas que piensan en algunos aspectos diferentes, porque si no perteneceríamos todos a la misma fuerza política. Por lo tanto hay que normalizar que esas diferencias se dan, pero la clave está en cómo somos capaces de encontrar aquello que está en común y poner de relieve el proyecto político que acompaña al acuerdo de coalición. Por lo tanto, es normal que haya esas discrepancias y esas diferencias, pero lo central no es eso, lo central es cuando alcancemos los acuerdos y cuando los pongamos encima de la mesa. Y hasta ahora, este gobierno de coalición, pues yo creo que hemos mantenido una cohesión exquisita y además inesperada para mucha gente que creía que podía acabar con este gobierno, y al contrario, lo que estamos es mucho más sólidos.
Es evidente y es lógico lo que usted dice, ¿no? Que si no pertenecerían todos al mismo partido político, que haya diferencias, pero sí llama la atención que a priori haya, digamos, estrategias completamente distintas entre Hacienda y los socios del PSOE y los de Unidas Podemos, ¿no? Porque el vicepresidente Iglesias habló de incompatibilidades en cuestiones trascendentales y prácticamente de líneas rojas. Yo no percibo esa diferencia tan brusca, tan aguda. Lo que soy consciente es que para desplegar nuestro acuerdo de gobierno necesitamos unos presupuestos que tienen claramente un cariz progresista. Ahora bien, esos presupuestos se dan en un contexto muy especial, como todos sabemos. Un presupuesto en medio de una pandemia, con una crisis económica y con la ayuda necesaria de los fondos europeos. Y nosotros tenemos unas tareas históricas y de país que tienen que ver con la reindustrialización, que, por ejemplo, va más allá de 2, 3, 4 años, por lo tanto exige acuerdos de luces largas y por lo tanto nosotros necesitamos llegar a acuerdos con todo el mundo y habrá, por ejemplo, con el caso de Ciudadanos, ocasiones en las que sea perfectamente posible llegar. Yo no entiendo por qué no íbamos a llegar a un acuerdo con Ciudadanos en materia de incrementar el componente tecnológico en nuestra economía, en invertir en ciencia, en invertir en educación. ¿Por qué no íbamos a llegar a acuerdos sobre ello? Quizás sea más difícil llegar a acuerdos sobre materia laboral, donde ellos tienen un modelo que a nuestro juicio pues, es perjudicial para la clase trabajadora. Pero al final lo que tenemos que hablar es de medida a medida, de presupuesto a presupuesto y de cosas concretas. Y dejar las abstracciones que al final pues nos llevan a más confusión de la que debemos gestionar. Por zanjar esta cuestión, me llamó la atención, señor Garzón, que ayer la ministra portavoz en estos micrófonos restara de alguna forma importancia a las palabras de Pablo Iglesias, asegurando que las había pronunciado en una escuela de verano y que, hombre, una escuela de verano, un acto de partido no es el Congreso. ¿Está de acuerdo? O sea, ¿cómo se compatibiliza el gobierno con los actos de partido? ¿Uno es vicepresidente en el Consejo de Ministros y líder de Podemos en una escuela de verano? Bueno, yo soy coordinador de Izquierda Unida, soy diputado en el Congreso y soy ministro de Consumo y creo que son tres facetas que se solapan mutuamente y que no me puedo desquitar de ninguna de ellas en ningún momento. Creo que son expresiones todas de lo que significo yo y de lo que represento en este momento. Yo no veo en cualquier caso ningún problema en ello. Lo que insisto es que todas las declaraciones tienen que ser contextualizadas y yo no veo ningún problema, al menos no lo he percibido así nunca. Estas diferencias, digamos, sobre la estrategia de negociación de los presupuestos no son las únicas que hemos apreciado en las últimas horas. Hay otra y no menor sobre la monarquía. Usted hablaba anteriormente de la falta, digamos, de bagaje, ¿no? No estamos acostumbrados en España a tener un gobierno de coalición con dos partidos distintos, probablemente con opiniones distintas, pero es verdad que las diferencias sobre la continuidad de la monarquía o sobre la estructura del Estado son notables. ¿Es viable un gobierno con opiniones divergentes sobre una cuestión tan delicada? Es absolutamente viable un gobierno de coalición donde hay diferencias y esto es lo que vamos a tener que asumir poco a poco, quizás cueste, pero haciendo mucha pedagogía y al final normalizándolo. En el caso específico de la monarquía, es que no estamos hablando de la monarquía, estamos hablando de una persona que ha representado la jefatura de Estado durante décadas en nuestro país y que pesan sobre él unas sospechas con bastantes fundamentos e indicios de corrupción y con noticias muy graves. Y muy graves por varias razones. Primero, por en sí mismo el fenómeno que siempre supone la desviación de dinero público hacia bolsillos privados, esto es así. Pero en segundo lugar, porque estamos hablando de procesos que, desgraciadamente, nuestra experiencia reciente en España demuestran que este tipo de operaciones no se pueden hacer en solitario. No puedes hacer y arbitrar operaciones de esta naturaleza, de esta magnitud, simplemente con una exclusividad de uno mismo. No puede hacerlo uno solo. Necesita la complicidad, aunque sea cómplice de mucha más gente. Entonces, lo que nosotros decimos es, aquí lo que hay es un problema de la necesidad de aclarar qué ha sucedido y de asumir responsabilidades por parte de esta persona sobre la que pesa estas sospechas de corrupción. Y lo que decimos al mismo tiempo es que esto pone de relieve que en nuestro país tenemos una institución que desincentiva ahora mismo el conocimiento de la verdad, porque no se puede durante mucho tiempo investigar. Es decir, tenemos una institución que es la monarquía, en la que el jefe de Estado, como ha estado funcionando hasta ahora, el ciudadano don Juan Carlos de Borbón, ha hecho y deshecho a su antojo de manera irresponsable, es decir, sin tener que rendir cuentas. Y esto
para mí, para mi concepción de la democracia del siglo XXI, es inaceptable, porque creo que todo el mundo tiene que estar sometido a las mismas normas, y esto no ocurre en el caso de la monarquía. Creo que señalar esto es señalar algo que es de sentido común, y por eso he insistido tantas veces en que aquellas personas y partidos políticos que salen a defender a la monarquía, pase lo que pase y haga lo que haga, y dicen que lo hacen en nombre de España, se equivocan, porque para defender nuestro país, para defender nuestra democracia, lo que tenemos que hacer es limpiar toda sospecha de corrupción. Por eso, investigar al ciudadano don Juan Carlos de Borbón es una necesidad democrática, y esto no es sobre el debate de monarquía o república, esto es sobre una cuestión de salud pública en el sentido político. Precisamente, digamos, esta diferencia entre la figura personal del rey Juan Carlos y la institución monárquica les ha valido críticas de algunos dirigentes socialistas como Emiliano García Paje, que le recordaba que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y que eso pasa por respetar la presunción de inocencia. ¿Cómo interpreta esas críticas de algunos varones socialistas? Bueno, una forma quizás de aferrarse a un pasado que ya pasó, que la sociedad española está con unos niveles de exigencia muy superiores a los que está representando esas declaraciones. Y al final, insisto, no es solo sobre la institución, no estamos hablando de eso, estamos hablando de si tiene sentido que no investiguemos unas sospechas bastante fundamentadas, con indicios que se llevan arrastrando años largos por el mundo periodístico, por el mundo político. Yo mismo en el año 2013, hace 7 años, trasladé unas preguntas al gobierno entonces del Partido Popular que no me quisieron responder sobre estas mismas operaciones. Es decir, esto es una información que se conocía en cierta medida y que ahora está saliendo gracias, entre otras cosas, a que se está investigando fuera de nuestro país, lo que no deja de ser sino una anomalía democrática muy profunda. Y lo que tenemos que hacer es corregir esa anomalía democrática, permitir que se investigue a esta persona y entender que esta persona no podría haber obrado de esta manera si no se hubiera ocultado tras la representación de la jefatura del Estado, que le permite hacer cualquier cosa con total irresponsabilidad. Y por lo tanto eso añade un problema adicional a la democracia, y es que ha estado haciendo todo esto en representación de los españoles, y estamos hablando de mucho dinero, y por lo tanto creo que aquellas personas que dicen que no hay que investigar, lo que están haciendo es un flaco favor a la democracia y al país, y no se dan cuenta de que la sociedad ahí fuera está reclamando que nos traten a todos por igual, y que por supuesto eso incluye también a la jefatura del Estado. Esa investigación tiene un recorrido judicial, veremos dónde termina o cómo cristaliza, y también una lectura y un recorrido político. Esquerra, Junts, Bildu, Más País y otros partidos reclaman que se investigue si las empresas públicas que participaron en la construcción del AVE a la Meca pagaron comisiones para lograr la adjudicación y a quién fueron abonadas. El PSOE en otras ocasiones ha votado en contra, pero es cierto que ahora, digamos, todos estos partidos no comprometen la inviolabilidad del rey emérito. ¿Confía en que esta vez sea distinto, que el PSOE se avenga a esa comisión de investigación? Honestamente, esto es inevitable. Esto es inevitable, esto vamos a tener que investigarlo. No podemos sostener durante más tiempo una institución que ha permitido este tipo de opacidad, y por lo tanto cuando vemos procesos de esta naturaleza en los que el que fuera entonces jefe de Estado utilizaba diferentes plataformas, mecanismos financieros, que es lo que se está poniendo de relieve en toda la información que está saliendo a la luz, con la complicidad, hoy salía, de algunos industriales, de algunos empresarios industriales españoles, con gestiones con monarquías extranjeras, todo eso se ha hecho con el concurso de alguien, con el silencio cómplice de alguien, y por lo tanto, por supuesto que hay que investigarlo. Es que yo creo que, vuelvo a subrayar, aquellas personas que se nieguen a investigar esto están haciendo un flaco favor a la democracia. La mejor manera de regenerar la imagen pública de lo que está siendo afectado en este momento, que incluye también la democracia, es investigar y asumir responsabilidades, y veamos qué personas, qué actores han sido cómplices de este tipo de operaciones, que por cierto ya es que en muchos casos no solo son indicios, sino que ya son, en fin, pruebas fehacientes que ya forman parte de un proceso judicial en el que hay muchos testigos, en el que hay cuentas corrientes, en el que hay, bueno, es que no estamos hablando de una mera sospecha, digamos, especulativa, es que en muchos casos hay un fundamento bastante sólido, y por lo tanto yo creo que no podemos mirar para otro lado. Sería un error mirar para otro lado, y vuelvo a subrayar, no se trata solo
del que fuera jefe de Estado, se trata también de todos los que acompañaron esas operaciones o los que miraron hacia otro lado. Esto es lo que tenemos que aclarar, y yo creo que además aquí tiene que ser caiga quien caiga, como en cualquier proceso de corrupción, y esto es algo que, bueno, yo creo que comparte la totalidad de la sociedad, si no la inmensa mayoría de la sociedad, que está ahí fuera, que lo está pasando mal, que está en una crisis económica, que está en una crisis sanitaria y que veía de repente mensajes del ciudadano Juan Carlos de Borbón en Navidad incitándonos a comportarnos bien mientras él estaba haciendo operaciones financieras de corrupción con dinero que procedía de fondos públicos en última instancia. Bien, pues esto es algo inadmisible que tenemos que corregir, y yo creo que hay una ola que tarde o temprano hará que se tenga que investigar y que se aclare, y esto pues va en beneficio de todos. Otro de los protagonistas, o de las protagonistas en este caso de la jornada, es una compañera de Consejo de Ministros, Arantxa González Laya, la titular de Exteriores, que ayer se reunió con Fabián Picardo, y el Partido Popular pide su comparecencia en el Congreso para saber qué se abordó en ese encuentro bilateral en El Peñón, el primero de un ministro de Exteriores español en 11 años. ¿Usted qué opina? ¿Cree que la titular de Exteriores debe comparecer para explicar qué se abordó en ese encuentro? Yo creo que la ministra ha hecho un trabajo excelente y que todo lo que sea dialogar contribuye a mejorar la situación de nuestro país y particularmente la situación de los trabajadores de toda la zona y de toda la región. Y esto es lo importante. Y después, si ella le parece oportuno comparecer, pues comparecerá en petición propia, y además pues seguramente lo acepte la petición del resto de los grupos, como es propio en una democracia, y lo explicará. Pero yo creo que ha sido y ha obrado de manera excelente y en beneficio de nuestro país. Otra de las cuestiones que planean en las últimas horas es esa decisión del Supremo que marca un poco el camino para la vuelta de los líderes independentistas a prisión al revocar los permisos de Carme Forcadell. ¿Comparte la decisión del Supremo? Yo creo que es una mala noticia. La sentencia en su momento fue cuestionada, yo creo que con acierto, y por mí mismo también fue así, como desproporcionada. Pero aún así habría la oportunidad, habría la vía, la puerta para que se pudiera, por las autoridades competentes, permitir ir otorgando libertades progresivamente. Y yo creo que eso era una vía positiva. Era una vía positiva porque aquí estamos ante un problema político de gran envergadura que requiere y exige diálogo, y ese diálogo se tiene que hacer naturalmente en unos contextos y condiciones en los que sea más óptimo. Y desde luego el hecho de que líderes independentistas sigan en prisión, insisto, de forma desproporcionada en mi opinión, pues no ayuda a resolver los problemas. Y como aquí de lo que se trata es de si somos capaces de resolver los problemas, para eso nos vota la gente y para eso estamos en política, pues yo creo que es buena noticia siempre, o será buena noticia, que estas personas alcancen la libertad, se puedan sentar en una mesa de negociación, resolvamos los problemas y al final avancemos. Por lo tanto, todos los obstáculos que vayan en esta dirección, pues a mi juicio, pues no son buena noticia. Lo cierto es que la amnistía nunca ha salido de la agenda del Gobierno. Ayer volvieron a ponerla sobre la mesa. ¿Puede abordarse esta cuestión en esa mesa de diálogo entre Esquerra y el PSOE, sea cuando se reúnan? Yo creo que una mesa de diálogo, para que funcione de verdad, tiene que poder hablar de todo. Y yo creo que esto es algo que también tenemos que hacer mucha pedagogía en nuestro país. Es decir, yo pertenezco a una fuerza que es Izquierda Unida, que, por ejemplo, en los últimos años hemos pactado con Podemos una alianza electoral. Pues bien, la negociación, y después hemos alcanzado un gobierno de coalición con otra fuerza electoral distinta, otra fuerza como es el Partido Socialista. Pues bien, toda negociación implica hablar con alguien que piensa diferente. Unos piensan más diferente, otros piensan más cercanos, pero siempre implica escuchar cosas que no te gustan. Cualquier negociación, sea una próxima o una muy alejada. Es una definición de negociación. Por lo tanto, las mesas de diálogo que pretendan resolver de verdad las cosas, que aspiren a hacerlo, tienen que tener calma y la disponibilidad a escuchar cosas que no nos guste escuchar. Y para alguien como yo, que no soy independentista, pues me parece que como mínimo, en mi responsabilidad, tendré que asumir que en una negociación escuche cosas que no están en mi hoja de ruta, como es la independencia catalana. Pero al mismo tiempo ellos tendrán que escuchar también, a su vez, pues lo que es mi opinión, lo que es la opinión del gobierno, lo que es la opinión de gente que no opina que la independencia sea la salida. Pero esto es una definición, esto es casi, diría, de primero de ciencia política, es decir, las negociaciones para que salgan bien tienen que partir de puntos de disenso, si no, es que entonces no habría negociación, no sería necesario.
Charlamos con el ministro de Consumo, con Alberto Garzón. Señor Garzón, en Francia se ha abierto un debate sobre la gratuidad de las mascarillas en vísperas de que el gobierno las forzara, digamos, su obligatoriedad. Aquí el precio está limitado solo en el caso de las mascarillas quirúrgicas de adultos, no las infantiles, y recordemos que su uso es obligatorio a partir de los 6 años. Dado que casi todas las comunidades están obligando a usar mascarillas, no sé si debería plantearse esa posible gratuidad, o al menos para determinados colectivos en nuestro país. Sí, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de hacer eso, es decir, estamos ahora mismo en una fase, una vez se terminó el estado de alarma, en la que la mayoría de las competencias recaen sobre las comunidades autónomas, es decir, se devuelve a la normalidad administrativa y competencial. Podrían hacer eso. Nosotros durante el estado de alarma garantizamos que se acababa con la especulación en determinados productos semisanitarios, como eran las mascarillas o los geles. Pusimos un precio máximo, razonable, para los contextos en los que nos movíamos, de 0,95 céntimos para este tipo de mascarillas, y afortunadamente la responsabilidad de la mayoría de las empresas, distribuidoras, farmacias, ha hecho que hoy en día te puedas encontrar esas mascarillas muy por debajo de ese precio, afortunadamente. Entonces, cada comunidad autónoma, a partir de ese marco, sabiendo que no se van a dar situaciones de especulación, porque nosotros ya lo hemos impedido desde el Ministerio de Consumo y desde el Gobierno de España, a partir de ahí las comunidades autónomas tienen que desarrollar su propio plan, y en su propio plan pueden incorporar naturalmente pues un acompañamiento a esa obligación de las mascarillas, que no es en la totalidad del país en este momento, pero podrían acompañarlo con otras medidas pues para facilitar esas mascarillas de una forma mucho más asequible, pero eso ya corresponde a las decisiones autónomas de las comunidades autónomas. Un mes después del final del estado de alarma, vistos el número de brotes, de contagios diarios, los datos, ¿cree que se está perdiendo el control de la pandemia otra vez, que estamos en una segunda oleada? Yo pienso que no. Lo que ocurre es que no sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir. Y digo, yo pienso que no, porque es lo que nos dicen los científicos, es lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, que a su vez está guiado por esta comunidad científica. Lo que nos dicen es que efectivamente hay rebrotes, cosa que esperábamos ya, pero que están siendo controlados la totalidad de ellos. La totalidad de los rebrotes están siendo controlados, no hemos sufrido ninguna situación de descontrol, y por lo tanto pues esto está dentro de lo esperado. Lo que tenemos que insistir es en la responsabilidad individual y en la idea de que cuando se acabó el estado de alarma no se acabó el virus. El virus sigue circulando con nosotros, el virus es muy peligroso y por lo tanto recae sobre nuestra responsabilidad individual el poder cumplir las medidas sanitarias requeridas para evitar que vayamos a escenarios pues en los que se puedan repetir situaciones parecidas a las que vivimos durante los primeros meses de este año. Y esto, insisto, es un mensaje que pedimos casi por favor a la ciudadanía, para que, bueno, pues a pesar de que pueda aparentar una cierta normalidad en términos sanitarios, el virus sigue por ahí y por lo tanto pues tenemos que ser responsables. Se puede hacer vida normal garantizando la medida de lo posible, pues cumpliendo con las medidas de sanidad. El confinamiento es cierto que ha cambiado muchos hábitos. Usted el otro día en el Congreso reveló que el consumo de juego online había aumentado un 5%. ¿Cuándo va a ser una realidad y qué trámites faltan para ese Real Decreto que va a regular la publicidad sobre juegos y apuestas? Sí, durante el confinamiento, las 3 primeras semanas se incrementó el consumo de juegos de azar y de apuestas un 58%, lo que quiere decir que el confinamiento llevó pues a que las relaciones sociales en las familias se hacía en torno a la televisión, la publicidad, bueno, pues la ausencia de otras actividades alternativas pues disparó este tipo de juegos que implican un riesgo importante para determinados sectores sociales, como lo hemos conocido, desde la ludopatía hasta problemas y trastorno del juego menores. Por lo tanto, nosotros hemos sido muy claros desde el principio, desde que llegamos al gobierno, que teníamos que atajar este problema en la medida de lo posible. Es un proceso largo, pero en cualquier caso nosotros ya nos hemos comprometido para un Real Decreto de restricción absoluta de la publicidad, que implica pues que la publicidad de los juegos de azar, de las casas de apuestas, no va a poder darse ni en televisión, ni en radio, ni en sociedad de información, es decir, ni en internet, pero tampoco en los patrocinios y camisetas de los equipos de fútbol, por ejemplo.
ejemplo. Estamos hablando de una restricción total, la gente lo va a notar absolutamente y esperemos que a partir de octubre esté ya aprobado en el Consejo de Ministros, lo que es un salto enorme porque hasta este momento tenemos una ley de la selva en el ámbito de la publicidad, no se había hecho nada hasta este momento y cualquier mensaje en cualquier soporte publicitario era posible. Cualquiera que haya escuchado un partido de fútbol o haya encendido la televisión o vea cualquier actividad deportiva se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Pues todo eso va a cambiar radicalmente y lo hacemos para proteger a la ciudadanía, lo hacemos para proteger especialmente a colectivos muy vulnerables como son los menores que también integran y absorben gran parte de esa publicidad y pueden desarrollar consumos compulsivos que les puede llevar a grandes problemas sociales, económicos y familiares, porque muchas veces son muchas familias, especialmente en los barrios más pobres, en los barrios de clase trabajadora, las que acaban destrozadas por los problemas que deriva del uso compulsivo de las apuestas como promesa de poder resolver a través de un mensaje inmediato problemas económicos mucho más profundos. Como es en el caso de las mascarillas, las comunidades tienen competencias. ¿Se va a reunir con ellas? Sí, nosotros tenemos que entender que una gran parte del problema, si no la mayor, se encuentra en las casas de apuestas presenciales. Físicas. Son competencias, efectivamente, son competencias de las comunidades autónomas. Estamos hablando de un problema de país, en el sentido de que es el tipo de ocio que desgraciadamente hemos decidido como sociedad preferenciar y priorizar. Hay barrios que tienen más casas de apuestas que parques o que campos de futbito y por lo tanto estamos invitando a nuestros jóvenes de 15, 16, 17 años que aunque sea ilegal, en muchos casos no hay control de acceso de menores y que encuentran allí bebidas más baratas y que encuentran allí una forma de socializar, pero haciendo uso de las apuestas y desarrollando un tipo de ocio y consumo muy peligroso. Y por lo tanto nosotros tenemos muy claro que al margen de la publicidad, que es lo que ya acabo de explicar previamente, tenemos que abordar esta problemática y lo hacemos como es lógico con las comunidades autónomas. Algunas han desarrollado leyes muy restrictivas, otras todavía no han desarrollado leyes suficientemente restrictivas. Tenemos que ver cómo somos capaces de coordinar y atajar un problema social muy importante, porque estamos en términos de 2 crisis económicas en 10 años, hay mucha gente con una gran desesperanza, hay muchas familias con menores de edad que prácticamente no ven un futuro económico y que pueden creer que esa casa de apuesta que está a 100 metros del instituto puede ser una solución a sus problemas económicos aparte de un entretenimiento, y eso todos los expertos científicos subrayan es enormemente peligroso. Alberto Garzón, ministro de Consumo, gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes y felices vacaciones si las tiene. Muchísimas gracias, igualmente.